Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación para platicar de dos sentencias que recientemente fueron comunicadas, fueron notificadas al Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trata del caso Zompaxle, Tecpile y otros contra México y del caso García Rodríguez y otro contra México. La primera sentencia de fecha 7 de noviembre del 2022, la segunda de 25 de enero de 2023. Y bueno, son pronunciamientos del Tribunal Interamericano que sin duda alguna generan reflexión, generan análisis, generan también, hay que decirlo, debate es natural en las cuestiones jurídicas. Y para entender el alcance de estas sentencias, cómo en primer lugar deben de ser entendidas y para ver el impacto que habrán de tener también en el ordenamiento jurídico interno aquí en México, pues le doy la bienvenida al programa al juez Eduardo Osorio Rosado. Bienvenido, señor juez. Muchas gracias, Miguel. Muy amable, gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias por la invitación. Y también le doy la bienvenida a la magistrada Lorena Pérez Romo. Magistrada, un gusto recibirla en este programa especial. Muchas gracias, Miguel. Qué gusto, Eduardo, de coincidir hablando de este tema tan importante. Agradecer también al director de Justicia TV, al director Ernesto Velázquez Briceño por esta oportunidad en estas magníficas instalaciones y además también en el canal del Poder Judicial, que es un canal de divulgación de una cultura legal, de una cultura legislativa. En eso estamos. A ver, magistrada, le pongo un primer tema para entender el alcance de las dos, porque en las dos se analiza esta cuestión que le quiero plantear. El arraigo. La figura del arraigo, ¿qué es? ¿De qué hablamos cuando hablamos de arraigo? Porque incluso entre los juristas puede haber confusión porque hay arraigo en materia penal, en materia civil, en fin. Cuéntenos, magistrada, por favor. Es muy importante hablar primeramente de los conceptos. El arraigo, pues, es una figura de restricción a derechos humanos, particularmente de una libertad personal. Y la prisión preventiva oficiosa, pues, es una medida cautelar dictada por operadores, es decir, por juzgadores que son competentes. Tiene como consecuencia, obviamente, privar de la libertad a una persona, pero de manera temporal, y esto es bien importante. Hasta en tanto se determine si la persona cometió una conducta delictiva y, por supuesto, Eduardo, su responsabilidad. Entonces, aquí lo importante de estas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que han declarado inconvencionales estas dos figuras. ¿Y por qué es importante? Porque estas figuras están en nuestra Constitución. Y ahora sí que hashtag, ya lo dijo la Corte, Miguel, como ya se estableció. Eso, buena referencia. Bueno, sí, gracias, magistrada. Pues precisamente en la resolución del amparo, en revisión 315/2021, la Corte ya estableció que hay dos tipos de prisiones preventivas. Primeramente, la justificada, donde hay ex ante un control judicial, donde se analizan presupuestos materiales como lo es el peligro o riesgo de sustracción, obviamente también el desarrollo de la investigación y, por supuesto, la protección de víctimas y de la comunidad. Pero también tenemos la otra, que es de la que venimos a hablar el día de hoy y que es precisamente la prisión preventiva oficiosa. ¿Y por qué es importante hablar de esta prisión? Porque opera de manera automática. Y en muchísimas audiencias, incluso en algunas de ellas donde yo fui juez de control, pues vinculábamos a proceso en una audiencia inicial y si el delito, ejemplo, feminicidio, se vinculaba por ello, pues ameritaba una imposición de prisión preventiva oficiosa, es decir, en automático. Y en esto, cuando decimos en automático, ¿también implica que la persona juzgadora no puede tomar otra determinación? Pues precisamente estas sentencias nos fincan ahora con esta inconvencionalidad un reto de análisis, porque ya nos dijeron que en automático es inconvencional. Pero aquí el reto es cómo lo vamos a llevar a la práctica por todos los operadores del sistema en esta independencia judicial y hay que decirlo, en esta diversidad de criterios. Que es propia también de un Estado constitucional y democrático de derecho, ¿no? Porque a mí me parece, magistrada, señor juez Eduardo Osorio, pues que también esa independencia judicial es interna al Poder Judicial. Es hacia adentro del Poder Judicial, que tengan criterios. Sé que hay la figura del precedente, sé que la ley de amparo ordena observar criterios jurisprudenciales, pero algún espacio de decisión deben tener los órganos de primer nivel, ¿no? Pues yo no hablaría nada más de una cuestión de un concepto interno, porque al final del día, realmente cuando un juez actúa de manera independiente, lo que está asegurándole al ciudadano
que todos podemos además ser solicitantes de la Administración de Justicia, es precisamente esa certidumbre jurídica, esa garantía de legalidad, pero sobre todo de justicia en nuestro país. Qué importante lo que nos Demasiado. comparte, magistrada. Muchas gracias. A ver, señor juez Eduardo, me regreso un poquito nada más al arraigo porque en la lectura de ambos fallos hay un reproche al Estado mexicano por cuanto a que el arraigo, como muy bien y con gran luminosidad nos lo acaba de explicar la señora magistrada Lorena Pérez Romo, el arraigo restringe la libertad, pero fuera de proceso judicial. Me parece que la Corte Interamericana pone ese énfasis y quisiera, señor juez, si fue usted tan gentil, pedirle que fuera tan gentil de explicárnoslo, por favor. Con mucho gusto, Miguel. Y yo también voy a aventarme un hashtag, como dijo Lorena. Hashtag ya lo dijo Guastini. Ya lo dijo Guastini, ¿no? Estas diversidades de criterios tienen que ver precisamente entre esto que es legítimo entre nosotros, los desacuerdos entre juristas. Claro. Y un desacuerdo entre jurista legítimo precisamente tiene que ver con la interpretación de hechos, interpretación de normas y en este caso pues con la interpretación o alcance que le damos a las sentencias. El arraigo, como bien comentas, Miguel, es una figura la analizada por la Corte, la que México tiene todavía vigente. Y a nivel, Exacto. a nivel la magistrada también lo decía, ¿verdad? A Porque nivel ese sí es un dato. Ese sí es un tema. Ese sí es un tema. De hecho, la propia Corte Interamericana le llama arraigo preprocesal, previo a un proceso, fuera de proceso o antes de un proceso. Y no es otra cosa que la posibilidad de detener a una persona, restringirla en su libertad sin que exista más que la sospecha de que pueda haber participado en un hecho delictivo. Y todavía esa detención tiene que ver para reunir esas pruebas, es decir, todavía no hay pruebas, pero hay ciertas condiciones que generan la posibilidad de detenerla antes de un proceso. Pero eso, dice la Corte Interamericana en la sentencia, y así creo que debe ser entendido el artículo 16 constitucional, es para fines investigativos, ¿no? Exacto. Te detengo para investigar si tú es posible que o es probable que hayas cometido una conducta delictiva. A ver, nada más para entender esto, porque esto sí es muy importante. Claro. Señor juez, ¿esto existe en otros países? Es decir, como, a ver, ¿se detiene a una persona para investigarla? No, definitivamente no. Es arbitrario, es escandaloso. Es más, el propio Estado mexicano ha venido dejando de usar esta figura. Aunque en su momento sí se... Fue muy utilizada. Muy utilizada. Pero Hasta en casos muy famosos, muy Sí. mediáticos también. La estadística que se presentó, por ejemplo, en las audiencias de estos casos, creo que fue en el caso García Rodríguez, mostraba que básicamente el año pasado o antepasado se usó en 3 ocasiones o en 2 ocasiones, ¿no? Sin embargo, se utiliza y es una figura que no tiene cabida dentro de un Estado democrático de derecho y un Estado que se diga respetuoso de los derechos humanos. No puedes detener a alguien para investigarlo, para ver si cometió un delito y restringirlo de su libertad. Es correcto. En su caso, me parece que lo que hay que hacer es al revés. Se reúnen los elementos, por supuesto, se ejerce la acción penal y una autoridad judicial determinará si esos elementos son suficientes o no, pero para abrir proceso. Claro. O sea, lo que suena un poco raro es que a nivel constitucional tengamos una figura que permite, por cierto, hasta por 80 días, porque dice el artículo 1640 que se pueden prorrogar hasta por... La sumatoria al final nos da 80 días. ¿Por qué, magistrada, por qué debería cualquier persona que nos esté escuchando, no necesariamente juristas y desde luego no necesariamente personas como ustedes que están en el ámbito de la impartición de justicia, preocuparse por estos temas? Es importante, digamos, para nuestra calidad de vida, para el quehacer cotidiano de una persona que no la puedan detener, como dice el señor juez Eduardo Osorio, fuera de proceso judicial. Pues es importante esto para nosotros, porque a nosotros también nos pueden detener para investigar. Fíjese. Y por una cuestión que no tiene nada que ver con una sospecha fundada razonable. Entonces, es importante para todos los que conformamos un país, un Estado democrático, porque estas figuras precisamente tienen esa connotación que son ex ante, es decir, sin ningún control judicial previo. Hay una sospecha que incluso no me da para más y te detengo y ahí te tengo encarcelado, detenido. Y esto no solo es lesivo para la persona, sino también para las familias. Y precisamente de eso se tratan estas 2 sentencias
son pacte Tecpile contra México y por supuesto esta condena de Daniel García y Reyes Alpizar también contra México de declarar inconvencional estas dos figuras que por supuesto están en nuestro país y elevadas a un sistema constitucional en los artículos 16 y 19. Que también eso les voy a preguntar más adelante porque tiene sus consecuencias en términos interpretativos, en términos de cómo esa figura luego en el día a día de los procesos judiciales que llegan a sus mesas, a sus respectivas mesas del juzgado, del tribunal colegiado en el que ustedes se desempeñan, pues tiene su peculiaridad que esté esto a rango constitucional. De hecho, creo que es casi el principio de la discusión. A ver, les planteo un tema que está en ambas sentencias y que me parece que también debe llamar nuestra atención. El derecho a la defensa. ¿Qué pasa? Y sigo en arraigo, ahorita nos vamos para prisión preventiva, pero ¿qué pasa con el arraigo en donde si a ti no te hacen una imputación concreta de algo, porque ya habíamos dicho, pues es que te detienen para investigarte? Pregunta, señor juez Eduardo Osorio, ¿cómo te defiendes? Lo que dices es básico, Miguel. Un proceso inicia con una imputación y la imputación, incluso en estándar interamericano, implica la comunicación de un hecho perfectamente delimitado en circunstancias de tiempo, modo y lugar. Usted cuándo... El día tal, a tal hora y en tal lugar realizó esta acción o realizó o no realizó esta acción. Y en el caso del arraigo, pues aún no se sabe qué hiciste porque aún te vamos a investigar. Entonces, te detenemos, te privamos de la libertad, pero ni te podemos decir por qué, porque tampoco lo sabe la autoridad investigadora. Entonces, Pero es que en realidad no existe nada, ¿no? claro, no O existe sea, nada. en ese momento, ¿qué hay? Y como tú lo has dicho, ¿de qué me defiendo si no hay nada y no me pueden decir por qué me detienen o cuál es la probabilidad? O puede ser que incluso esa probabilidad o sospecha que tenga la autoridad ni siquiera sea la que finalmente se concrete y me lleve posteriormente a proceso. Pues definitivamente afecta el derecho a la defensa. Y en ese sentido, magistrada Lorena Pérez Romo, porque incluso en una etapa temprana del proceso penal, digamos, en una audiencia de vinculación, pues puede haber un debate, ¿no? Claro, desde la audiencia inicial, desde el control de detención. Desde la audiencia inicial. Hay un debate y tú preguntabas algo, le decías al juez Eduardo, que ¿qué hay? Pues hay un actuar arbitrario de la autoridad. Te estoy deteniendo y luego claro. te investigo. ¿Por qué te estoy deteniendo? Porque tengo una sospecha simplista de que tú cometiste un delito y también hay que decirlo, de alto impacto, porque generalmente estamos hablando Correcto. ¿de qué? De delincuencia organizada. Ahora ya sí, antes estaba un poquito... La Corte lo limitó, ¿no? Exactamente, pero no es cosa pequeña que una persona esté detenida por un tema, además que tiene que ver con un delito tan lesivo. ¿Por qué? Porque apenas vamos a investigar. Y la delincuencia organizada no es algo que se comprueba de manera sencilla, es a lo que voy. Oiga, maestra, me encanta que haya usted elegido el término arbitrario para calificar esta medida, porque yo entiendo que lo está usted haciendo con base en lo que ya dijo la Corte Interamericana, ¿verdad? Exactamente, O sea, y por ahora- eso es ahora inconvencional. Ya lo podemos decir, ¿verdad? Ya lo podemos decir, yo creo que lo podemos decir desde hace tiempo. Bueno, pero ahora ya como... Pero ahora ya estamos de alguna manera obligados a decirlo. ¿Verdad que sí? Sí. Qué importante esta calificación. Si me permites abonar en Sí, lo por que favor. dijo Lorena Miguel, además, a nivel jurídico, ya a nivel de norma individualizada, que es una sentencia, como las sentencias de los dos casos que estamos discutiendo, no solamente tiene que ver con una detención, con un delito de alto impacto, sino que las sentencias encontraron probado que fueron utilizados arbitrariamente por el Estado, simplemente el proceso penal como un instrumento para perjudicar a unas personas, porque Claro. no había una base fáctica ni probatoria para haberlo hecho. Ese es un tema importante que parte de una confusión, yo diría, al menos a nivel de cultura popular y mediática, entre las finalidades de una medida cautelar y lo que viene a significar una pena. Y entonces se piensa que la medida cautelar hace la función de la pena y anticipa ese perjuicio al que ahora se hace alusión. Cuando en realidad el efecto, digamos, para quien cometió un delito, pues tiene que ser que cumpla una pena. Claro. La medida cautelar tiene fines procesales. Bueno, ahorita lo vamos a platicar. Pero les planteo esto también porque está en ambas sentencias. La persona arraigada está en un ambiente hostil, está en un ambiente en donde no puede ejercer a cabalidad su defensa, está, pues, en fin, rodeada de elementos policíacos, de vigilancia, etcétera. Y la Corte Interamericana pone el tema de que eso propicia o fomenta o permite declaraciones arrancadas de manera forzosa.
que todos sabemos que forma parte del debido proceso legal, que no te puedan obligar a declarar. ¿Qué pasa con este tema? ¿Quién quiere, magistrada, por favor? Así muy brevemente, pues está nada más privada de su libertad y está en un ocultismo también, porque precisamente ¿qué trajo el sistema penal acusatorio en México? Trajo la transparencia, trajo la autenticidad, trajo que tú, señor juez, o yo, cuando fui juez de control y enjuiciamiento, pues estamos videograbados. Trajo también el tema de que la persona que es detenida inmediatamente tiene que ser llevada en el término de 48 horas ante la autoridad judicial. Y entonces ahí, en todo este show que además implica una audiencia, porque hay que decirlo, nuestras audiencias en México son videograbadas tanto en audio como en video. Pero es bueno eso, ¿no, magistrada? Es lo más auténtico que hay y es lo más transparente. El actuar del juez está siendo juzgado por todos porque las audiencias son públicas. Entonces, ¿qué es lo que tiene en contraste? Que el arraigo es completamente una privación oculta en un secretismo que obviamente lo que más afecta es el ejercicio de una defensa adecuada. Pero también hay que decirlo, ¿quién va a restituir el tiempo que la persona estuvo detenida y privada de su libertad en estas condiciones? Y si le dicen, porque esta es una pregunta muy buena, si te vamos a detener para investigarte. Oye, ya te investigamos, ¿qué crees? Pues que no. No hay elementos para el ejercicio de la acción penal. Usted disculpe. Oye, ya llevo 80 días arraigado. Son violaciones que se consuman de manera irreparable. No hay manera de restituir a la persona, sí. Y no hay manera de restituirles en el tiempo que estuvieron sometidos a actos que dañaban su integridad personal, su desarrollo psicoemocional, su libertad y otros derechos. Y como tú dices, creo que en los casos se quiso plantear como que los centros de arraigo son bastante cómodos, se planteó que eran hoteles o exhoteles, y se quisieron plantear como no ambientes hostiles, pero desde que una persona está privada de su libertad, sin saber por qué está privada de su libertad, exactamente de qué se tiene que defender, pues aquí viene algo muy natural. El ser humano, con tal de salir de esa situación, puede incurrir en la actitud desesperada y sobre todo si la autoridad que investiga le dice, si tú dices esto, te sacamos, pues yo digo eso, pero para salir, no porque yo lo haya hecho. Entonces, ese ambiente de hostilidad conlleva a un sufrimiento que puede derivar en la emisión de declaraciones que no correspondan a la realidad, sino que lo hagan con motivo o para salir del sufrimiento en el que se encuentran. Sin duda alguna, y me quedo con dos expresiones de ustedes. La primera, que dice muy bien la magistrada Pérez Romo, es un acto arbitrario. Y la segunda, señor juez, a su cargo, es un tema que viola derechos humanos y ahora ya viene a reiterarlo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida a este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación para analizar las dos más recientes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación para platicar de dos sentencias muy importantes, la del caso Sonpaxle, Tecpile y otros contra México y la del caso García Rodríguez y otro contra México. Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han sido recientemente comunicadas, han sido recientemente notificadas al Estado mexicano y que pues tocan temas de gran relevancia como nos lo están explicando nuestros invitados. Y bueno, quiero regresar con usted, señor juez Eduardo Osorio, porque entiendo, y ahí es donde le pido que nos ayude a comprenderlo bien, que usted tuvo un papel precursor en esto. Es decir, estas sentencias se notificaron recientemente, pero usted desde antes ya tenía un criterio innovador o de vanguardia. No sé si, y no lo sé, ya nos lo explica usted, si acompañado o no por algunos de sus compañeros del Poder Judicial de la Federación o por instancias superiores, pero en todo caso usted, en ejercicio de su criterio, ya había considerado alguna cuestión inconvencional. Cuéntenos, por favor. Sí, así es, Miguel. Y tiene mucho que ver con un aspecto que se comenta en la sentencia del caso García Rodríguez, que tiene que ver con la autonomía o independencia y cómo una previsión constitucional o legal llega a tener una interacción o intromisión con esta capacidad de los juzgadores de decidir el estado en el que va a quedar una persona en un proceso. Y esto es exactamente lo que me sucedía a mí. En el Poder Judicial de la Federación soy juez desde 2015, tuve la fortuna de egresar junto con Lorena de un concurso especializado en proceso penal, pero las necesidades del servicio me llevaron a un juzgado de amparo, a un juzgado mercantil federal, 3 años, o sea, 3 años centro de justicia, juzgado de amparo, juzgado mercantil, y después volví en agosto de 2021 al sistema.
Al volver al sistema penal acusatorio, yo tenía una sola preocupación, que no me sentía juez en el aspecto de prisión preventiva oficiosa, porque yo sabía que era una medida violatoria de derechos humanos, pero consideraba que no se podía aplicar el principio pro persona establecido en el propio artículo 1 de la Constitución. ¿Pero no está vigente ese artículo? Está sumamente vigente, pero, hay una famosa resolución de la Corte que ha sido interpretada como un límite o una tropicalización o una manera de aterrizar ese principio pro persona como que a una realidad jurídica distinta a la mexicana, que es la contradicción de tesis 293-2011. Y debo ser honesto, cuando escuché un debate en la Corte sobre prisión preventiva, escuché que uno de los ministros decía la prisión preventiva es inconstitucional, es inconvencional. Y yo dije, ¿cómo es posible que él diga esto si él es el ponente de la contradicción de tesis 293? Bueno, el ministro Saldívar, para decirlo, ¿no? Digo, porque es público el dato, quien fue ponente. ¿Sí? Y notorio. Sí. Entonces esa tarde bajé al iPad la contradicción de tesis, me senté en casa de ustedes. Muchas gracias. Estudié la sentencia y encontré que probablemente no la habíamos estado entendiendo adecuadamente, ¿no? Aunque reconozco que los desacuerdos entre juristas son legítimos y que tienen muchas maneras de entenderse. Además, digo, si la contradicción de tesis 293 se ha entendido por la mayoría de las personas en la manera en la que se ha hecho, mucho tiene que ver la propia ejecutora y su redacción, ¿no? O sus interpretaciones posteriores. Pero yo recuerdo que en esa sentencia hay dos votos concurrentes. Bueno, un voto concurrente y un voto discrepante, que son el voto concurrente del ministro Saldívar, donde sí hace alusión específica a aplicación de principio pro persona, porque dice, hay restricciones a derechos en la Constitución mexicana, y pone como ejemplo el artículo 19, el 16, en fin, otros, pero también el criterio pro persona, el principio pro persona nos dice, pues váyanse ustedes a la norma que otorgue la mayor protección. Sí. Y eso está en el voto. Y el otro voto interesante es el del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, exacto, donde él dice, habrá que discutir en primer lugar qué es restricción expresa, porque ese es el concepto que maneja la 293, restricción expresa a derechos, y en segundo, el análisis que se haga tiene que ser caso por caso. Exacto. Eso dice en su voto el ministro Alfredo Gutiérrez, ¿verdad? Pero también hay otro voto interesante, el de la ministra Sánchez Cordero, que dice que el tema de restricciones tiene que entenderse porque fueron reformados en 2011 tanto el 1 como el 29, y que hay un sistema, es un sistema de restricciones de derechos humanos y fundamentales y sus garantías establecido en el artículo 29, que opera a través de el presidente de la República, con aprobación del Congreso, puede determinar que para hacer frente a cierta situación, como puede ser una invasión, una perturbación grave de la paz, o incluso la propia pandemia que ya vivimos, puede provocar la necesidad de restringir un derecho humano o una garantía en un territorio o en todo el territorio nacional. Entonces, este voto de la ministra Sánchez dice, estas restricciones, ¿a qué se refiere? No la Constitución, sino la contradicción de tesis 293 deben ser las del 29, las de estado de emergencia o excepción o alarma. Que ahí pongo una notita a pie de página con toda humildad. Yo no estoy seguro si las del 29 son restricciones o suspensión de derechos, que es diferente. Las restricciones, desde mi punto de vista, están incorporadas a cada derecho, como lo hace la Convención Americana, por cierto, pero lo del 29 para mí es suspensión, pero bueno, eso también daría para otro programa y podríamos debatir. Magistrada, en el ánimo de legitimar las discrepancias, las diferencias entre juristas, ¿comparte este criterio? Mira, yo no voy a comprometer criterio porque yo, a diferencia de Eduardo, no resuelvo en unitario. Yo resuelvo en un tribunal colegiado donde somos 3 personas y cada quien con independencia y 3 criterios que pueden ser incluso divergentes, pero votamos por mayoría o por unanimidad. Pero sí me gustaría someter a debate en esta mesa de análisis y en esta divulgación legislativa, pues el tema correspondiente a la 293, pero sobre todo relacionado con que ya, como tú lo dijiste, del 12 de abril tenemos una comunicación, una notificación de una sentencia que dice la prisión preventiva oficiosa en México es inconvencional. Y la pregunta aquí es, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Por ejemplo, Eduardo ya muy respetablemente tiene un criterio que tiene tiempo ya, como él lo explicó, llevándolo a cabo y diciendo es inconvencional y haciendo las audiencias de una manera. Pero también
muchos operadores del sistema penal en nuestro país pueden pensar diferente. Y entonces lo que pueden decir es, a ver, esta sentencia del caso Daniel García y Reyes Alpizar contra México, si bien es cierto, nos condena, y es importante decirlo, se condena al Estado mexicano, no se condena al Poder Judicial, ni es el Poder Judicial Federal quien tiene que salir avante. A ver, ahí hay un tema muy importante para entender esto. Entonces, Sí. esa comunicación, esa notificación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace a los representantes acreditados ante ella del Estado mexicano involucra a toda la estructura federal, estatal, etcétera, ¿no? Nos involucra y nos obliga, Miguel. Pero pienso en fiscalías, pienso Nos en poder involucra ejecutivo, y nos obliga. pienso en poder legislativo. Por supuesto. Sí, ¿verdad? ¿Sí estamos claros en eso? Eso es lo importante, porque cualquier otro juez con un criterio también respetable puede decir, no, para mí todavía no aplica, porque la Corte dijo, hay que adecuar la normatividad. Y no cualquier normatividad, hay que adecuar la Constitución. Y esto es bien trascendente, porque es la primera vez que se nos dice hay que adecuar la Constitución incluso a este tema de la inconvencionalidad de una prisión preventiva oficiosa. Bueno, ahora ya es la segunda vez con esto, pero a ver, nada más para Pero tener yo claro estoy esto. refiriéndome específicamente a adecuar nuestra Carta Magna Sí. a esta normativa de la convencionalidad. Y esto es importante porque también este juez puede decir, existe la 293, que es una tesis de contradicción 2011, donde habla de restricciones. Y si bien es cierto, hay una reinterpretación por parte del juez Osorio, en una interpretación a lo mejor literal podríamos decir, es que está hablando de restricciones en general que contempla nuestra Carta Magna, nuestra Constitución. Es decir, aquí la pregunta sería, ¿quién es el último intérprete en nuestro país? Porque ya la Corte Interamericana dijo que de la Convención, pues son ellos. Pero aquí en nuestro país, ¿quién es el último intérprete de estas restricciones o limitaciones a derechos humanos que, por supuesto, se encuentran en nuestra Constitución? Y no únicamente en el 1 constitucional y en el 29, hablando de suspensión de garantías. Una orden de aprehensión incluso es una restricción a la libertad personal. Correcto. Pero se establece por qué Claro. requisitos de procedencia materiales se puede, obviamente, emitir esta orden de aprehensión, o una prisión preventiva justificada que sí es convencional. A ver, hay varias cosas ahí. Dejemos claro un punto, yo creo, y es muy importante, la propia Corte Interamericana lo dice. No es que no se pueda privar de la libertad a una persona, Por supuesto. ¿no? Claro. En eso, para que nadie... Reconoce como válido el uso de la prisión preventiva, Preventiva, no la oficiosa. pero sí la preventiva. Claro. Y hay precedentes sobre eso. Tampoco Sí, son estos casos los extenso. primeros. Por supuesto. Es una doctrina, Abundante. digamos, abundante. Primer punto, pero me voy a otro punto, maestra, que usted plantea con mucha claridad y quisiera que nos ayudara a abundar y a entender. A ver, recuerdo una muy famosa, muy citada idea de Ronald Dworkin que alguna vez escribió que el derecho se escribe como una novela, porque son como capítulos en donde el titular de un juzgado escribe el primer capítulo, eso se impugna y llega a un tribunal colegiado y el colegiado escribe el siguiente capítulo y luego llega a la corte y la corte dice, no, muchachos, miren, les faltó esto, etcétera. Y lo cuento por esto, maestra. ¿No será que aquí lo que tenemos es un capítulo nuevo? Porque yo también quiero traer a colación, en este mismo sentido, el párrafo 303 de la sentencia García Rodríguez y otro contra México, que dice que las autoridades judiciales, los órganos, las magistraturas y órganos vinculados a la Administración de Justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex oficio. Estoy leyendo literal la sentencia. Sí, correcto. Un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana. Normas internas, por cierto, en donde no distingue si son leyes o si es la propia Constitución. Esto, para ustedes como personas juzgadoras, ¿no debería implicar una relectura incluso de la 293? Correcto, pero aquí ¿cómo vamos a releer la 293? Y ese es el tema. ¿Y quién la va a releer y quién la va a Ustedes, no, interpretar? ustedes. Por eso yo estoy preguntando a ustedes. Pero la pregunta es, ¿cada operador, en cada juzgado, en cada sala? ¿O sería mejor que el Pleno de la Suprema Corte hiciera un pronunciamiento que fuera incluso obligatorio y marcara un precedente? Porque mira, aquí el tema que no podemos dejar así como aislado es el tema de la certidumbre y seguridad jurídica. Es correcto. Este es un mandato formal de que el ciudadano tiene que tener conocimiento de qué va a pasar. Yo de verdad cuestiono que si tenemos criterios diferentes con estos operadores de justicia, que puede ser en cualquier nivel, a nivel estatal, a nivel federal, jueces de causa, magistrados de tribunal colegiado,
penal o de tribunales colegiados de circuito, que podemos estar ya teniendo actos que involucren el tema de la prisión preventiva oficiosa, y ahorita te voy a decir lo que puede pasar en un tribunal colegiado o está pasando en el mío. En este caso, entonces, ¿quién va a ser el intérprete final de estas restricciones o no de la 293? ¿Y cómo se va a llevar a cabo? Porque, por ejemplo, si planteamos que en un centro de justicia, vamos a decir Colima, donde yo trabajé, y un juez dice, a ver, tengo aquí una solicitud de orden de aprehensión o de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa porque ya vinculé a proceso por, ¿qué te gusta? Feminicidio. Y entonces un juez dice, y puede ser además a lo mejor coinculpados que por situaciones de guardia, de tiempos, de flagrancia, llegaron en tiempos diferentes. Y un juez de guardia dice, pues no, es inconvencional, yo levanto esta prisión preventiva oficiosa, agente del Ministerio Público, alguna otra solicitud, la gente dice no voy a pedir nada o no justifica la prisión preventiva justificada. Pues. Y entonces, pues gracias por participar, usted queda en libertad. Y el otro juez en la misma sala dice, no, espérame tantito, hay que esperar a que se adecúe la normatividad, sobre todo en la Constitución, y también hay que tomar en cuenta la 293-2011, que yo interpreto incluso de manera literal. Este es un tema que me parece sumamente complejo. En los tribunales colegiados también se nos están presentando temas como el siguiente: orden de aprehensión por un delito de prisión preventiva oficiosa. ¿Qué te gusta? Delincuencia organizada, violación de un menor. ¿Correcto? Y entonces nos dice el juez de distrito de primera fase, dice, bueno, nada más en términos del 166, fracción primera, vas a quedar en cuanto a tu libertad a mi disposición y sigues con la causa. Correcto. Llegan en queja urgente, 48 horas, tribunal colegiado, y la defensa nos dice, espérame, tú ya no tienes que tomar en cuenta que es una orden de aprehensión por un delito de prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque es inconvencional. Me la tienes que otorgar en términos de la otra fracción del 166 de la ley de amparo, que es la segunda, y es para que no me detengan. Y ahora no vamos a detener a nadie. Yo sí quiero plantear estas cuestionantes porque la pregunta es, como operadores del sistema, ¿estamos ya preparados? ¿Tenemos estadísticas certeras de cuántas personas en nuestro país están supeditadas a una prisión preventiva oficiosa o justificada? Yo traté de buscar, ahora sí que como cualquier ciudadano en las redes, en la información notoria y pública, y pues tenemos, por ejemplo, organizaciones como Intersecta, que nos dice que aparentemente un 40% o... Pero el 40 es del total de las medidas cautelares en cuanto a la prisión preventiva oficiosa. En prisión preventiva, es 43%. En oficiosa. Sí. No, en total. Bueno, es que es ahí donde tenemos ciertas disparidades. No, porque la estadística oficial se levanta por el total. No, hasta donde yo conozco no hay una diferenciación entre oficioso y justificado. Pero la tenemos esta estadística, no, tenemos es la operatividad, claro. Citar audiencia de oficio es muy buena la pregunta. O no citar. A ver, y esto pues... Plantea usted un tema, y qué bueno que lo plantea aquí. Y ¿sí? Qué bueno que lo plantea en casa. Porque a mí me parece que en efecto daría mucha luz, daría certidumbre, daría seguridad jurídica que fuera el propio máximo tribunal de la República, como lo ha hecho en otros casos, porque hay que acordarnos de Rosendo Radilla Pacheco, por ejemplo, de otros que con posterioridad a través, y ahí podríamos también ver cuál sería la vía idónea desde el punto de vista procesal, un expediente varios o alguna figura que permitiera a las señoras y señores ministros de la Suprema Corte, pues dar esta interpretación y esta certidumbre. Pero yo sí creo, magistrada, que debemos de leer todos, ojalá que lo haga, vaya, yo le diría, le tomo yo la palabra, pero bueno, pues, no, lo importante es que lo tomen los 11 integrantes del Pleno, pero yo le diría, lo que no podemos hacer es hacer como que esta sentencia no se dictó. Por supuesto. Esta sentencia sí se dictó, esta sentencia está notificada al Estado mexicano, del cual ustedes dos forman parte. Y se ha integrado el parámetro de regularidad. Y se ha integrado a partir de ahora, ya está vigente, se tiene que aplicar, y ahí es donde puede haber dudas. Eso no quiere decir que se elimine el debate, ni mucho menos, porque si no el derecho sería muy aburrido, ¿no? Imagínense. Pero, híjole, yo aquí leo en el 303, magistrada, deben hacer control de comodidad ex oficio. Aquí está expresamente, ¿no? Yo aquí quisiera intervenir en cuanto a lo que comentó Lorena. Yo, por el contrario, pienso que la sentencia claramente le habla al Estado mexicano y concretamente se dirige a dos tipos de autoridades. La primera autoridad a quien se dirige es aquellas que tienen la capacidad de reformar la ley y la Constitución. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal sabedor de la idiosincrasia de los pueblos latinoamericanos y que además no va a supeditar el respeto o la efectividad de una determinación a que un órgano del Estado
quiera o no, o tenga la voluntad o se ajuste a los tiempos para hacer un cambio. Por eso le habla a estas autoridades, pero inmediatamente después nos habla a todas las autoridades vinculadas con la administración de justicia. Y nos dice, no todo cambio normativo asegura que se cumpla la norma. Dice, es necesario que haya prácticas en la interpretación y aplicación de normas, que esas nos corresponden a las autoridades jurisdiccionales, y que en ellas se haga un ajuste al marco convencional y a las sentencias de la Corte Interamericana. Miguel, no sé si recuerdan ustedes, desde la carrera me quedé con esta expresión. ¿Recuerdan la crítica que Montesquieu hizo a los jueces? Y les dijo, no son más que la boca de la ley. Los jueces no podemos esperar a ser boca de la jurisprudencia y boca de la Suprema Corte. No tenemos por qué esperar, no funciona así nuestro sistema, para esperar a que sea nuestro máximo intérprete de la Constitución quien envía un varios o una consulta de trámite de recepción de sentencias internacionales lo diga. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que la norma dice, a las personas procesadas por estos delitos no se les va a dar de comer. Bien, es una restricción constitucional, lo dice la Constitución. Me piden que yo le dé de comer a esta persona. Ya dijo la Corte Interamericana que eso está mal. Bueno, señor, esperemos a que lo diga la Corte Mexicana. Es una necesidad. Y lo mismo pasa con la libertad personal. Es cada minuto que pasa una persona está sufriendo una violación irreparable en sus derechos. No podemos esperar. ¿Para qué estamos los jueces? ¿Para ser boca de la jurisprudencia y transmisores de lo que diga la Suprema Corte? No. Desde 2011 se cambió el sistema constitucional que tenemos y ya estamos en un modelo de control difuso de la constitucionalidad, donde todos estamos obligados a ejercer un control de constitucionalidad y convencionalidad oficioso, aunque no seamos jueces de control concentrado, amparo, etcétera. Y otro punto muy importante, leemos la 293 de maneras muy distintas, porque leemos en la parte de prisión preventiva que dice que no te la puedo aplicar, pero no leemos la parte importante porque resolvió dos temas, y uno de los temas fue los derechos humanos de fuente nacional e internacional están al mismo nivel, y el otro tema fue todas las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes para el Estado mexicano. Sí, que eso a estas alturas ya nadie tendría la duda. Yo espero. Pues sí, porque nos están aplicando estas sentencias que son incluso condenas contra México y son vinculantes. Y otro aspecto, Miguel, si me permites abonar. Por favor. No estamos leyendo las cosas usando tu analogía como una novela. Porque decimos, es que la Corte en 2013 dijo, en la 293, bueno, pero en el tema específico de prisión preventiva oficiosa y en el tema de cautela, lo mencionó Lorena, ha tenido un desarrollo también jurisprudencial específico. Y diciendo, orden de aprehensión, no se justifica la cautela por el hecho de ser de prisión preventiva, tiene que justificarse siempre en todos los casos. Y en tema de prisión preventiva ha dicho, no opera en violación en grado de tentativa, puede revisarse a los 2 años. Después dijo, Colima no hace bien teniendo este catálogo de delitos. Entonces, ha habido una evolución en cuanto al tema específico de prisión preventiva, donde nuestra propia Corte usa como parámetro para resolver sobre estos derechos humanos el estándar interamericano. Pues, pienso que es una lectura integral la que le debemos dar. Afortunadamente, diría yo, ha habido esta evolución. Ahora, nada más para apreciar antes de mandar a corte, decíamos la magistrada Pérez Romo y yo, me sumaría a su voto, magistrada, a su voto en este programa, que lo ideal es que la Corte conozca de este debate, vuelva el tema, porque por cierto, el tema ya estuvo, no solamente en estos presentes, sino recientemente, en donde se planteó el choque entre la necesidad de justificar el dictado de una medida cautelar caso por caso y la oficiosidad de que en el 19 constitucional dice todos los que estén por este delito para adentro automáticamente. Yo sí creo que en algún momento sería bueno y positivo que la Suprema Corte fijara. Y yo también, y estoy con ese voto. Listo, pero no todos tenemos unanimidad. Pero no pienso que debamos esperar hasta ese momento para que cuando nos lo soliciten a los jueces lo Pero no es otra cosa, señor juez. No es otra cosa, porque una cosa no impide la otra. ¿No? En su momento, claro. Yo creo que la magistrada lo que estaba haciendo es, perdón por fungir de vocero, ya nos lo dirá ella si entendí bien o no, pero lo que Lorena quiso decir. Pero a ver, el punto es que
en aras a una unificación, porque también en esa legítima discrepancia entre juristas Claro. puede haber una lectura de buena fe que sea diferente Por a las supuesto, de juez. claro. Y la ha habido, creo, la ha habido hacia atrás. Sí, así es. Y a lo mejor alguien, pues con esta sentencia en la mano, y usted sabe muy bien cuál es mi criterio personal sobre esto. Y yo comparto, evidentemente, creo que una interpretación muy cercana a la suya, pero yo reconozco que puede haber alguien que también, Creo que ya me mayoritearon, ¿no? con todos los elementos, ¿sí o no? O sea, Yo creo que lo que estamos haciendo aquí es precisamente someter a debate estas cuestiones, estas situaciones, estos retos que se van a presentar en el día a día y, pues, ¿por qué no manifestar nosotros qué podemos de alguna manera argumentar como posibles, y esto lo estoy diciendo así, soluciones? y ayuda mucho eso. Porque también en el 355/2021, que está retirado, que es un proyecto, o Ahí que viene fue un una buena proyecto oportunidad para que- exactamente Exacto. de la ministra De presidenta, la ministra presidenta, actualmente, sí, pues me parece del que 2022, ¿verdad, magistrada? pues- 2021. Pero sometió a- se presenta en 2022, En ¿no? 2022, y de ahí es donde deciden retirarlo. Pues aquí en la situación de este 355 me parece que es importante porque va a retomar el tema por parte de la Corte. Y ahí me acuerdo que en el proyecto de la ministra presidenta actualmente, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, pues se hablaba de que esta imposición precisamente de la prisión preventiva oficiosa respecto a un catálogo, así tal cual, un catálogo delictivo, pues atenta contra el principio de presunción de inocencia, la libertad personal, pero sobre todo lo que tú decías al principio, es una pena anticipada. Ahí está, de facto, ¿no? O sea, al final los que lo están sufriendo, los que están ahí por haber dictado una resolución con base en una oficiosidad, Exacto. pues para ellos es una pena. Digo, nosotros podemos hacer el matiz, ¿no? Sí, pero para ellos es una pena anticipada. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan. Estamos platicando con la magistrada Lorena Pérez Romo, con el juez Eduardo Osorio Rosado sobre estas dos sentencias. Qué importantes, qué trascendentes, ya lo han escuchado de voz de nuestros invitados. Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando al Estado mexicano por violación de derechos humanos. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación para analizar con nuestros invitados pues estas dos sentencias que marcan un antes y un después. Me atrevo a decir que son fallos históricos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, el caso Sonpaxle, Tecpile y otros contra México, de fecha 7 de noviembre del 2022, y el caso García Rodríguez y otro contra México, de fecha 25 de enero de 2023. Bueno, quiero regresar con usted, señor juez Eduardo Osorio, porque, en fin, habíamos conversado de que la sentencia está notificada al Estado mexicano, del cual ustedes forman parte, desde luego. Entonces, pues, ¿qué sigue? ¿Esto conlleva una revisión automática o tenemos que esperar a la Corte, decíamos en el bloque anterior? ¿O aquí qué pasa? A ver, ¿cuál es su criterio, señor juez, por favor? Bueno, la manera en la que yo lo entendí, como hay que hacer un control de convencionalidad oficioso, y además hay un estándar interamericano del que se habla poco, que es que estamos obligados a hacer una revisión periódica de la prisión para verificar si se cumplen las razones por las cuales fue impuesta. Con motivo de esto y al recibir la sentencia Sonpaxle Tecpile en nuestra jurisdicción, yo le solicité a la Administración del Centro de Justicia que en los asuntos donde los procesos penales que me correspondieran, llamara a una audiencia para que se analizara la revisión de la medida. O sea, en aquellos casos en donde hay medida restrictiva de la libertad dictada con carácter oficioso. Sí. ¿Por qué? Dirán, bueno, Eduardo, tú no dictabas prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué tenías? Bueno, porque fui adscrito a otro centro de justicia y ahí tenía yo unos procesos donde por lo menos 20 personas o 20 procesos tenían prisión preventiva oficiosa, y con motivo de esta sentencia, pues yo llamé a revisión de la medida. A ver, y en ese llamado en la práctica se materializa en una audiencia. Sí. Se escucha a las partes. Eso es muy importante, porque aquí no se ha comprendido la manera en la que yo lo hice. Se dice es que el juez llamó oficiosamente a modificar la medida. No, yo cité oficiosamente a una audiencia en la cual, al estar en audiencia, les dije, señores, el motivo de esta audiencia es para que se analice la permanencia de la prisión preventiva oficiosa con motivo de la sentencia notificada a México en tal fecha.
Otorgué uso de la voz a Fiscalía, asesores de víctimas y a defensa, y posteriormente resolví. Es decir, oficiosamente convoqué a una audiencia donde hubo debate para ver si debía persistir la prisión preventiva oficiosa o debía ser modificada con motivo de esta sentencia. Primero son partes. Estas audiencias ya acontecieron. Ya acontecieron. Están grabadas. Sí, efectivamente. ¿Nos puede usted compartir el sentido de algún fallo en general sin hablar de algún caso específico? Sí, por supuesto. Porque es público, lo pregunto porque es público. Sí, por supuesto. En todos y cada uno de ellos decidí, después de haber escuchado a la Fiscalía, a asesores y a defensa, que a pesar de los argumentos que Fiscalía y asesores jurídicos hicieron, la prisión preventiva era inconvencional. Oficiosa. La oficiosa. Entonces, después de explicar todos los parámetros que no se tomaron en cuenta para emitir este tipo de prisión y que por tanto contravenían o contravienen las sentencias, no solamente las condenas contra México, sino las que ya había contra otros países, entonces con motivo de eso determiné que la prisión preventiva oficiosa era inconvencional y decidí levantarla. Inmediatamente después de levantarla, le dije a la Fiscalía, en este momento le otorgo el uso de la voz para que usted justifique si hay necesidad de cautela, porque me parece también que aquí hemos pasado como a discutir, levanto la oficiosa y de inmediato doy uso de la voz para ver si se pone la justificada. No, la justificada es una medida cautelar y como medida cautelar solo puede tener cabida si se justifica la necesidad de cautela. Es un paso previo a discutir una medida cautelar. Entonces lo que hice después de levantar la prisión preventiva oficiosa, le dije al fiscal, ¿tiene usted elementos, indicios razonables en su investigación, datos objetivos que establezcan que se actualiza cualquiera de los 3 riesgos establecidos en el Código Nacional, de sustracción de la acción de la justicia, riesgo de obstaculización del proceso o riesgo contra la víctima, la sociedad o alguna de las partes? Y ellos debatieron y justificaron o argumentaron razones por las cuales consideraban que estaba justificado. Sin embargo, en el 98% de ellas, 99, consideré que no estaba justificada. Había una necesidad de cautela justificada, pero no se justificaba que la prisión preventiva fuera la medida idónea, proporcional, necesaria. Entonces, lo que exige el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y los estándares interamericanos. Entonces, a todos menos a una persona les impuse otra medida cautelar, que fue la presentación periódica, que por cierto está funcionando, estaban yendo a firmar, estaban estas personas acudiendo a firmar con las unidades de supervisión de medidas cautelares, salvo a una persona donde la Fiscalía sí justificó necesidad de cautela y además que ese tipo de cautela era tan elevado que otras medidas cautelares no podían tutelarlo y a esta persona le puse prisión preventiva justificada. Esa es una vía, es un criterio, naturalmente. ¿Qué más? ¿Qué sigue, magistrada? Pues te voy a quitar la chamba como 2 minutos y le voy a preguntar al juez Eduardo. Entonces, nada más uno se fue de prisión preventiva oficiosa a justificada. Es correcto. Y sí, tú citabas de oficio, bueno, a través, obviamente, de tu administrador en el Centro de Justicia. Sí. Fíjate que eso me parece interesante porque la sentencia dice que debe de haber un control ex oficio. Sí. Pero del tema de la prisión preventiva oficiosa y su inconvencionalidad. Entonces, ahí me surge, ya un poco como tribunal de amparo, a lo mejor. Yo fui juez del sistema, obviamente, y para mí el sistema penal acusatorio es sumamente importante en nuestro país porque es un reclamo a tantas dilaciones de justicia. Pero entonces ahí lo que yo me pregunto, es una norma meramente procesal. O sea, aquí el control ex oficio es para los operadores y entonces analiza. Pero aquí estoy citando de oficio en un sistema que generalmente no permite, muy excepcionalmente, actuar de oficio. Y entonces me va a decir Eduardo, oye, pero espérame, la resolución dice que debe de haber una revisión periódica de la medida de prisión. Estoy completamente de acuerdo, pero esta citación estás hablando en un actuar oficioso de una norma procesal que dice que es a instancia de las partes, de cualquiera. Y ahorita voy con eso. Pero lo de instancia aparte se contradice con lo oficioso. No, porque para mí lo oficioso, o sea, el actuar oficioso del juez que está citando, pues sí hay una antinomia y una contradicción, pero lo que para nosotros dijo la Corte es analiza la prisión y su inconvencionalidad ex oficio. Y este es un citar oficiosamente. Te voy a decir por qué, Miguel. Porque me llama la atención que diga que de todos los casos solo hubo una prisión preventiva justificada y para que todos estemos en la misma premisa, ¿qué es lo que pasa cuando se solicita una revisión de medida o el juez la cita de oficio? Que a mí eso me parece excepcional.
no estoy diciendo que incorrecto ni nada, porque sabemos que sobre esto todavía no hay verdades absolutas. El tema aquí es que me parece que también hay un derecho de la víctima a oponerse, pero una citación es en 48 horas. Eso se le escucha. Es que son dentro de 48 horas, cuando tú citas o una parte te pide la revisión de la medida, tienes que fijar audiencia dentro de 48 horas. Y eso me parece importante porque me dice, ningún agente del Ministerio Público en el 99.9 de los casos pudo justificar la prisión preventiva justificada. ¿Y qué pasa también con las víctimas? ¿Tienen suficiente tiempo para preparar su oposición ante un tema tan delicado como lo es un feminicidio, una violación, etcétera, etcétera? Déjeme, maestra, poner una perspectiva adicional en la mesa para entender esto. Nada más para ponerla. Hay una regla de interpretación en la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, si no mal recuerdo es el artículo 27, que dice que los tratados y el derecho que deriva de los tratados se tienen que interpretar de buena fe. La diferencia que está usted planteando me parece extraordinariamente bien planteada y muy inteligente. Pero en la práctica, esa diferencia pues va a impactar en la tutela adecuada de los derechos de personas que están siendo privadas de su libertad por un mecanismo que en la sentencia dice que no se puede aplicar. Pero ¿cuál es la lectura con la cual yo me quedaría? Ustedes tendrán, ahora sí que como dicen ustedes mismos, la última palabra. Pero ¿con qué lectura me quedo yo de la sentencia? ¿Qué nos está diciendo la Corte Interamericana de Fondo? No lo apliquen. Y si ya lo aplicaron, recompongan el rumbo, arreglen esto. No puede haber una persona en México privada de su libertad de manera automática, de manera oficiosa, porque es un acto arbitrario. Por eso te digo. ¿Esa es la lectura o no? A ver, nada más para dejarlo claro. Quisieran Sí, adelante, Eduardo. Precisar un punto. Quiero llamar la atención a esto. México no fue sentenciado y condenado por prever una prisión preventiva oficiosa. Fue condenado porque una de sus autoridades la aplicó. Correcto. Sí, porque es de caso concreto. No es control abstracto también, claro. No, pero lo interesante es que aquí vulnera derechos humanos, estándar interamericano, parámetro de regularidad normativo, quien aplica la prisión contra estos estándares. O permite que se siga aplicando. O permite que se siga aplicando. Vayamos a otros absurdos. Llegamos a tener noticia, nadie nos lo pide, que no le están dando de comer, soy juez de ejecución, no está teniendo comida, está en calabozo, tiene tortura. Pues ni modo que me lo pidan. Oye, no, yo voy a llamar oficiosamente para ver si está sucediendo esta situación. Están sometiendo a tortura a esta persona. Tengo noticia, como juez tengo responsabilidad en caso de tortura. Desde que un juez tiene noticia o cualquier autoridad tiene noticia, tiene que actuar. Esta es una excepción al principio acusatorio. Pero ese tiene noticia llega por una de las partes, ¿o cómo llega ese tiene noticia, cómo llega? Nos llegamos a enterar. Nos enteramos porque en un sistema acusatorio, ¿cómo llega? O sea, sí. Como nos enteramos los seres humanos, porque puede ser que lo comenta un fiscal en audiencia, lo escuche el auxiliar de sala, porque lo comenta un defensor y por alguna razón nos enteramos, el juez tiene que actuar. No, bueno, pero puede decir también estoy sufriendo tortura y punto y te mando un escrito o algo. O sea, yo creo que ese no es el punto, aunque estoy hablando ahorita de la operatividad. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer eficaz? Que esto es lo importante. Porque entonces yo le pregunto a Eduardo Osorio, le digo, ¿a quién llamas primero? ¿Al que tiene 20 años encarcelado? ¿Al que tiene un delito de violación a un menor? ¿A quién llamas primero? Porque tú los estás citando. Esto, lo que estoy poniendo en esta mesa, no es que sí, o sea, ya la Corte ya dijo, es inconvencional, lo tenemos que acatar, es obligatorio. ¿Cómo lo vamos a hacer de manera efectiva, de manera legal, pero sobre todo de manera justa? Porque es lo que yo mencionaba, también tenemos víctimas que se pueden oponer. ¿Serán 48 horas suficientes para un desahogo de medio de prueba oponiéndose? Incluso, no sé si en alguna audiencia te pasó, pero podemos llegar a una audiencia de revisión de la prisión preventiva oficiosa, pero terminar, por ejemplo, supongamos que es el 1% y sí te sostiene la justificada la gente del Ministerio Público, y ahí la defensa te va a decir, permíteme, pero lleva más de 2 años. Y ahora analízame si se interrumpió porque hay un acto de defensa que se entorpeció, si se interrumpió por una negligencia de las autoridades, y por supuesto que ahí tenemos que entrar al análisis incluso de la complejidad. ¿Están las víctimas en ese tiempo también preparadas? ¿Está la gente del Ministerio Público? Porque bajo el principio de concentración y en tratándose de libertad, y como lo está poniendo Eduardo, que no estoy diciendo que sea correcto o incorrecto, simple y sencillamente cómo vamos a ajustar eso, me parece que también es un tema importante, porque no te olvides que en nuestro país la gente que está en reclusión generalmente son los olvidados, generalmente es la gente que no cuenta con los recursos, que no cuenta con unos abogados tan
capacitados a lo mejor en estos temas. Entonces, a mí lo que me preocupa es esa gente. ¿Y cómo decide Eduardo entonces a quién llamar primero en esta citación oficiosa? Lo que dice Lorena. Por favor. Gracias. La primera, sí. No llamemos entonces en 48 horas, llamémoslos en una semana o 2 semanas o en el tiempo que le parezca prudente al juez o a cualquiera de las otras partes, que la persona pueda, que la víctima pueda preparar estos argumentos. Ahora, si no llamamos en ese plazo, hay un sistema que contempla la propia norma, si estamos hablando en este caso reglas, principios, derechos, ¿no? Porque es cierto, la regla, la Correcto. norma, no el principio, dice que a las audiencias se va por solicitud de las partes, pero esto no significa que no pueda haber una excepción a la regla o que se pueda dar preponderancia a un principio o un derecho. Si llamamos en 48, no pudieron preparar las víctimas o la fiscalía esta información, el propio código contempla un sistema. Si después obtiene estos elementos, puede solicitar una audiencia de revisión de medida cautelar. No pasa nada. El propio código contiene este sistema. Ahora, déjenme decirles lo siguiente, porque presumimos mucho el riesgo o los riesgos procesales. Yo tengo a personas procesadas por secuestro que están acudiendo a todas sus audiencias y a firmar a las UMECAS. Personas procesadas por sustracción de petrolíferos que acuden incluso a la audiencia de juicio. Entonces, no es cierto que determinada pena de 10 años o 15 años para arriba se sustraen. Las personas acuden, hay que darles la oportunidad. Y si no acuden, también el código contempla un sistema. Solicítame su aprehensión, tráelo y entonces se verificará escalar a otra medida. Ahí sí ya vamos escalando con los parámetros a una medida que sí sea pues distinta porque las otras no funcionaron, que pudiera ser la prisión preventiva. Oigan, pues yo creo pero que... no me contestó. ¿A quién llama primero? Pero la es que es una pregunta muy compleja y muy difícil. No, pero él lo está Y la haciendo. contesto de una vez. La contesto de una vez. Contéstala porque luego te voy a revirar. No sé a quién llamo, porque los jueces en este sistema, si estamos comprometidos con un sistema acusatorio, yo ni siquiera sé qué procesos tengo asignados. Yo lo que le digo al administrador del Centro de Justicia es, ¿cuántos asuntos tengo en los que tenga personas procesadas con prisión preventiva oficiosa? Por favor, llamemos a 4 por día. Llamemos. Y el señor administrador decidió a quiénes llamar, tal vez por número, tal vez por orden, desconozco. Ahora, lo importante de fondo es llamarlos. ¿En qué orden? En fin, Así es. sí, es válida la pregunta en qué orden, pero tampoco me parece algo que detenga la necesidad de cumplir a cabalidad estas sentencias. Lo que detiene Miguel en este caso, y vuelvo al mismo tema que me parece preponderante, es la certidumbre jurídica. Porque en eso decirte algo. En eso hubo voto unánime, Si creo. Eduardo actúa de esa forma y él llama, yo no llamo, el otro medio llama y el otro llama de otra forma, estamos casi legislando. Entonces, ¿realmente esa incertidumbre jurídica es lo que queremos en México? Yo creo que lo que queremos es que las sentencias de la Corte Interamericana se apliquen a cabalidad. Exactamente. Y en eso estamos todos. Y de la manera más eficaz posible. Lo que pasa es que decimos, bueno, entonces yo no lo llamo para 48 horas y entonces hago la audiencia así, ya está. Y otro juez te va a decir, no, pues yo lo llamo en un año. Total, nos dijeron que en un año informáramos. No sé si me explico. Esa cuestión de que el ciudadano de a pie, o sea, tú, él y yo y cualquiera, no sepamos qué va a haber en nuestro proceso, a mí me parece sumamente riesgoso. Pero es connatural al propio derecho. El fenómeno jurídico se escribe, ahí sí le doy la razón a Ronald Dworkin, que no es un punto de vista mío, ojalá fuera mío, pero es de Ronald Dworkin. Es una novela. Acabamos de agregar un capítulo bien importante. Se van a aclarar estos puntos, como por cierto se aclaran en todos los demás temas. Por eso existe, entre otras cosas, la contradicción de criterios. La contradicción de criterios en donde uno dice, y uno mismo, a mí me ha tocado explicarlo a personas que no tienen formación jurídica y dicen, ¿tan locos ustedes? Porque un juez dice A y otro dice B, y luego la instancia superior dice C, y luego, pues es que así funciona el derecho. Así funciona, y eso no nos tiene que necesariamente... Coincido. Pero creo que esta certidumbre jurídica de la que habla Lorena no se violenta y se entiende cuando tiene que ver con un tipo de derecho humano. Y cuando se trata de la libertad, se justifica que sea de inmediato. Si quiere el juez llamar en una semana o 2 semanas, podrá llamar en un año dependiendo de la sentencia y del tipo de derecho. Me parece que la libertad es el valor después de la vida más preciado que tiene el ser humano. Así se ha reconocido, lo ha reconocido la propia Corte Mexicana. Y por esa razón pienso que está justificado hacerlo de inmediato. Es como yo decía, no puedo decirle, le llamo en un año para ver si le dan de comer o para que le den de comer. Y la libertad es lo mismo, no se le puede restituir posteriormente. En un año no, ojalá que no. Magistrada Lorena Pérez Romo, gracias. Mil gracias por ayudarnos a entender la trascendencia de estos 2 fallos de la Corte Interamericana. Juez Eduardo Osorio Rosado, gracias.
Y recordemos que esta novela es de la vida real de las personas. Así es. Eso es lo más importante. Y cuando ustedes en su tarea de atender la impartición de justicia van cada día a la oficina, a la sala de audiencias, etcétera, estoy convencido, estoy seguro, como lo acaban de mostrar aquí, que tienen primero que nada esa gran responsabilidad con la gente. Y así es como se imparte justicia en un Estado democrático y de derecho. Es correcto. Y gracias a usted por su tiempo, por su atención a este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación sobre las 2 sentencias que recientemente dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano. Hasta pronto.